saludo por parte del Instituto de Estudios Históricos, Antropológicos y Arqueológicos de la Universidad de El Salvador y de Índole Editores. Queremos saludar especialmente a nuestros invitados especiales, en especial a la doctora María Isabel Rodríguez, ex rectora de la Universidad de El Salvador y que nos acompaña esta tarde. También a los distinguidos ponentes que han tenido a bien tomar parte de su tiempo para exponer sobre la temática en cuestión. Este coloquio, denominado Historia y Memoria, una contribución al esclarecimiento del asesinato de Monseñor Romero, se lleva a cabo en el marco del 30 aniversario del asesinato de San Romero de América. Como ustedes sabrán, el 24 de marzo de 1980, en un ambiente de creciente represión por parte del régimen autoritario militar de la época, fue asesinado Monseñor Óscar Arnulfo Romero mientras oficiaba una misa en el Hospital La Divina Providencia en la colonia Miramonte. Romero era en ese momento la voz de denuncia ante la represión que llevaban a cabo los cuerpos de seguridad. Diríamos que era el único que denunciaba lo que en aquella época no decían los medios, ni la radio, ni la prensa, ni la televisión. Las frases de Romero: en nombre de Dios, en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuoso, les suplico, les ruego, les ordeno que cese la represión, prácticamente son la síntesis de lo que vivía la población salvadoreña en esos días amargos. Precisamente el día de mañana se cumplen los 30 años del asesinato de Romero, y en ese sentido el Instituto de Estudios Históricos, Antropológicos y Arqueológicos de la Universidad de El Salvador e Índole Editores hemos organizado este coloquio denominado Historia y Memoria, una contribución al esclarecimiento del asesinato de Monseñor Romero, para conmemorar el asesinato del obispo mártir, pero no solo para ello, sino también para desenredar la verdad sobre este caso, el cual, y debido al esfuerzo de los ponentes que ahora nos acompañan en investigar sobre este caso, vamos conociendo poco a poco a todos los responsables de este asesinato. Quiero agradecer de manera muy especial a Carlos Clará, director de Índole Editores, que anda por aquí, quien ha sido el gestor de esta idea y ha hecho un incansable trabajo para que se pudiera llevar a cabo esta actividad a pesar de los problemas recién pasados que tuvimos en la universidad. También a los compañeros y compañeras del Instituto de Estudios Históricos, Antropológicos y Arqueológicos por el trabajo en la organización de esta actividad, y a la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales por proporcionarnos esta sala. Y agradecerles a ustedes su presencia. Entonces paso a explicar la metodología de esta actividad. En primer lugar, escucharemos las exposiciones de las y los ponentes, para lo cual hemos asignado entre 20 y 30 minutos de exposición de cada uno de ellos, y después de las exposiciones tendremos un periodo de preguntas, respuestas o comentarios, y consideramos que las preguntas o los comentarios se pueden hacer a mano alzada, dirigiendo directamente a la persona que ustedes le hacen la pregunta. El orden de las exposiciones será de la siguiente manera. En primer lugar, el doctor Nico Van Alsting, quien hará una cronología de los acontecimientos hasta el asesinato de Monseñor Romero. Posteriormente, en segundo lugar, el reverendo William Wifler, quien hará un testimonio sobre Monseñor Romero. En tercer lugar, la doctora Terry Carr, quien hablará sobre el origen de las campañas contra los sacerdotes y algunas de las pruebas presentadas en el caso Romero. En cuarto lugar, la doctora Almudena Bernabeu, quien hablará sobre el papel del CJA y el caso de Monseñor Romero. Y finalmente, el licenciado Carlos Dada, quien hablará sobre la entrevista que se le realizó a uno de los autores del asesinato de Monseñor Romero, Álvaro Saravia. Entonces, enseguida voy a leer rápidamente un pequeño currículum del del doctor Nico Van Alsting. Él es abogado, ambientalista y socio de la firma de abogados que dirigió el equipo legal que llevó a cabo el caso contra el capitán salvadoreño Álvaro Saravia en Fresno por el asesinato de Monseñor Romero.
Caso que se llevó junto con el Centro de Justicia y Responsabilidad, CJA por sus siglas en inglés, y su interés en El Salvador comenzó en 1980, precisamente con el asesinato de Monseñor. Viajó como delegado durante las elecciones de 1993 y ha permanecido involucrado desde entonces. Le doy la palabra al doctor Nico Van Alstine. Gracias. ¿Están bien? Okay. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al Instituto de Estudios Sociales de la Universidad Nacional y la editorial Índole por la invitación a este foro. Además, quiero pedirles disculpas a todos porque no hablo español bien, por lo que voy a leer mi intervención y es posible que comete algunos errores, por sure. Pero es importante para mí poder contar esto en español a la gente salvadoreña y voy a hacerlo lo mejor que pueda. Voy a resumirles brevemente la cronología del caso que junto al Centro de Justicia y Responsabilidad, CJA, donde trabaja Almudena Bernabeu, llevamos por el asesinato de Monseñor Romero en Estados Unidos, en concreto en Fresno, California, en el año 2004. En octubre de 2003, decidí apoyar de manera pro bono el trabajo de CJA en la investigación del caso Romero. CJA ya llevaba algo de tiempo investigando y en octubre de 2003 el equipo legal determinó que teníamos prueba suficiente para interponer la demanda. Para concretar las cosas, tuve una reunión con María Julia Hernández, quien investigó incansablemente la muerte de Monseñor y nos guió en todo momento en el caso. Doña María Julia, un momentito, es que propiedad para mí, Doña María Julia es en el cripto más cerca a Monseñor Romero ahora. Doña María Julia me pidió en San Francisco y me hizo prometer que llevaría el caso tan lejos como la investigación me llevara sin miedo hasta la autoría intelectual. Le prometí que así lo haría y empezamos a trabajar juntos. Viajé por primera vez a El Salvador por motivo del caso finales de 2003 y me reuní con el familiar de Monseñor que iba a suscribir la demanda. Viajé un par de veces más a El Salvador con motivo de la investigación, al igual que Almudena Bernabeu, acompañada por otros medios del equipo. Incluso llegué a reunirme con los jueces salvadoreños que tenían en su poder la investigación por el caso Romero en un intento de ver cómo mejor ayudar a El Salvador y me dijeron que no había nada que ellos podían hacer y que la ley de amnistía no les dejaba hacer nada. Entonces nos quedaba notificarle a la demanda a Sarabia, de quien conocíamos su residencia en Fresno. Así lo hicimos y el juez lo estimó suficiente. Sin embargo, ese hemos sabido después. La notificación de la demanda provocó que Herrera y escondiera. Es importante decir que su huida y nuestra demanda también alertaron al Servicio de Inmigración de Estados Unidos, que emitió una orden de captura por su participación en el crimen y que conllevaría su deportación del país. Todos sabíamos
que el elemento clave de Rueda era encontrar a alguien por corroborar la historia, es decir, encontrar a Amaro Garay, conductor y alguien que había declarado antes. Gracias al trabajo de investigación de Almudena Bernabeu, encontramos a Garay en el programa de protección de testigos de Estados Unidos y por una serie de coincidencias accedió a declarar. Estamos muchos encuentros con Amaro Garay. Es muy difícil, pero es posible. Como el ex capitán Saravia no defendió el caso de acuerdo con la ley norteamericana, había que proceder a juzgarle en rebeldía. Así llegamos al juicio. Perdón. Así llegamos al juicio y al definir la estrategia de lo que sería un juicio, un principio solo por daños. En estas situaciones de rebeldía, generalmente se considera que el acusado es culpable y solo hay que presentar ante el juez los daños sufridos por las víctimas. Ahora bien, en Fresno, California, ese caluroso agosto de 2004 nos encontramos con un juez muy conservador, nombrado por el presidente Bush el padre, ex militar, que sin embargo nos obligó a convencerle de la existencia del crimen, la culpabilidad de Saravia y por supuesto los daños. A partir de ahí tuvimos que trabajar muy duro para probar el crimen. El juez se convirtió, dada la importancia de los cargos, en el defensor del acusado. Diseñamos una estrategia de testimonios clave que confiábamos iban a convencer al juez, pero sobre todo empezaron a pasar un cúmulo de cosas extraordinarias que realmente permitieron tener todo el éxito legal que tuvimos. Es importante destacar que cada día la sala de tribunal estuvo llevada de salvadoreños que atentamente seguían el juicio. Testificaron, entre otros, profesora Terry Carr, María Julia Hernández, en espíritu, no en actualidad. ¿Sí? No, sí, María Julia también, sí. El padre Walter Guerra, sí, y padre Whitler, obispo Gumbleton, embajador Robert White de Estados Unidos, Francisco Acosta, Esther Chávez, juez Atilio Amaya, padre John Cortina y otros. De entre todos estos testimonios, yo diría que los testimonios de John Cortina, juez Amaya, Amaro Garay y Terry Carl fueron claves para convencer al juez de Fresno de la culpabilidad del acusado. Indirecta y directamente establecieron la existencia, actividad del escuadrón de la muerte y la participación de Saravia en la aguardación del crimen. El juicio duró 4 días y el juez nos dio uno más para presentarle por escrito las conclusiones de hecho y legales con el fin de emitir una sentencia oralmente, como deferencia a las docenas de salvadoreños
agrupaban cada día en la sala del tribunal. Efectivamente, así lo hizo en una exposición que duró algo más de 1 hora y durante la cual pensábamos que íbamos a perder. Y hace mucho calor en la sala porque no air condition. Air acondicionada, nada. La más de aquí. Finalmente encontró a Sarabia culpable y lo condenó a pagar $10 millones a la familia. De pronto, de manera espontánea en la sala del tribunal se gritó: Monseñor Romero presente. Fue un día muy importante para todos nosotros en el equipo legal y para muchos salvadoreños en Estados Unidos y en El Salvador. Y en todo el mundo, en Estados Unidos y otros. Más de 75 periódicos del mundo reportan la decisión. Me gustaría terminar diciéndoles que de algún modo este caso y el trabajo sigue vivo y sigue produciendo importantes resultados. Más tarde escucharán a Carlos Dara, quien ha hecho un trabajo periodístico extraordinario y que me enorgullece con el artículo que presenté ayer al Faro, pero él también les dirá que es gracias a este caso que dicho artículo ha sido posible. Álvaro Sarabia, en un intento de negociar su regreso a Estados Unidos, se puso en contacto con nosotros. Nosotros, lógicamente, con una condena en daños contra no podíamos ayudarle ni tampoco queríamos. Sin embargo, sí entendimos que explorar su deseo de hablar la pertenencia a El Salvador, a los salvadoreños. Miembros de nuestro equipo legal se pusieron en contacto con Carlos Dara, quien perseveró, se reunió con el acusado, se ganó su confianza y ha producido este importante documento histórico para El Salvador. Porque, como decía Monseñor Urioste esta mañana, solo la verdad nos hará libres. Solo la verdad. Gracias. Bueno, agradecemos al doctor Nico Van Alstyne. Inmediatamente le damos la palabra al reverendo William Wifler, quien hace el testimonio sobre Monseñor Romero. Cuando planificaron el juicio de Sarabia, me pidieron presentar un testimonio para manifestar la importancia del arzobispo en esta situación de Salvador en este momento, 1980, y ver y explicar la diferencia entre un homicidio de la calle y la matanza de una persona que en un sentido representó la violación del pueblo salvadoreño completamente, en el sentido de que él fue símbolo de tantas personas que buscaron la libertad y en este país.
Decidimos en los Estados Unidos un grupo de personas en representación de las iglesias, bajo la oficina que yo conocí en ese tiempo, de la Oficina para Derechos Humanos del Consejo Nacional de Iglesias, de hacer una delegación para visitar y manifestar nuestra solidaridad con el arzobispo Romero, especialmente apoyando su carta al presidente Jimmy Carter, pidiendo el cese de la oferta y el regalo de armas a los militares salvadoreños. No sé cuántos recuerdan esa carta, pero él explicó claramente que no aumenta la seguridad, aumenta la muerte. Lleguemos el 22 de marzo aquí y afortunadamente el próximo día el arzobispo nos invitó a pasar un periodo con él para entender la situación del momento. Y lo que a mí ocurrió que fue, yo comencé con trabajo en relación a los estados militares que comenzaron a aparecer con Brasil en 1964. Yo comencé a ver que ese asunto de los dominos no fue que cae Cuba, cae todos los otros estados, pero cae Brasil y va a caer todos los otros estados bajo la regla de la seguridad nacional. El gran problema de otra manera de pensar en el papel de los militares. Un papel, como ellos pensaron, permanente. En el pasado los militares intervinieron en la vida política para sacar un presidente, esperar elecciones, dejar el otro presidente, hasta el momento cuando ellos lo quisieron y sacaron él para otro. Pero en este caso entraron los militares con idea de quedarse permanentemente en su puesto. Y yo tenía miedo al ver lo que estaba ocurriendo en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, que ese concepto del Estado de Seguridad Nacional ya había comenzado aquí. En 1976 hice una presentación en el Comité para Latinoamérica de la Cámara de Representantes del Congreso para hablar de la situación de derechos humanos en Honduras, en Nicaragua y aquí en El Salvador. Dejé la mayor parte de mi testimonio para El Salvador, porque en ese periodo había comenzado las matanzas, desapariciones, tortura, etc. Y alguien de El Salvador estaba presente en la Cámara, recibió una copia de mi presentación, de mi testimonio, y cuando regresó, lo guardó. Y cuando el Monseñor Romero cambió su actitud, él presentó en ese momento mi testimonio. Y yo recibí una carta maravillosa de él, invitándome en cualquier momento a venir. Yo, después de ese tiempo, llegué aquí cada 4 o 6 meses para expresar mi solidaridad con él y conversar. Y sabe que no había el peligro de que yo quedaba, y a veces él me habló abiertamente sobre mucho del dolor de su corazón en lo que estaba ocurriendo aquí en estos años.
Hicimos a la delegación para llegar aquí el 22 para conversar con él. Él nos dio horas de su tiempo precioso para conversar. Nos dio su análisis de la situación política. Hizo algo para mí que fue un orgullo. Él invitó 3 de nosotros de la delegación a participar en la misa del 23 de marzo. Yo hice la lectura del Antiguo Testamento, Tom Quigley de la Conferencia Católica de los Estados Unidos, la epístola del día, y el padre Alan McCoy, un franciscano, leyó el Evangelio, pero me puso muy celoso porque también fue concelebrante con el Monseñor. Y eso fue una mañana, no se puede creer. ¿Cuántas personas estaban presentes el 23? Un milagro de pasión. Para nosotros, y yo estoy seguro para Monseñor Romero, el sermón de él tocó a todo el mundo. Fue interrumpido más que 20 veces por aplausos. En ese tiempo todo el mundo quedó parado, no había un asiento en ninguna parte de la basílica. Y ellos escucharon todas las palabras de él, y como sabe, las últimas palabras, pidiendo a las Fuerzas Armadas de dejar la represión. Él me invitó como el jefe de la delegación de participar en la rueda de prensa siguiendo, porque él hizo algo que la mayoría de nosotros que nos predicamos nunca hacemos: permitir preguntas después del sermón. Y ahí en la mesa estaba sentado Tom Quigley de la Conferencia Católica, yo, Monseñor Romero y Padre Echecuría. Y atrás de nosotros, en el muro, un póster con las caras y nombres de 6 sacerdotes ya asesinados. Es la foto más valiosa que yo tengo entre todas las fotos que tengo en mi casa. El de arriba es la mesa entera, abajo él me permitió dar unas ideas de lo que yo veía en la situación. Yo creo que la reacción del pueblo en la iglesia fue un símbolo de la reacción del pueblo en sus casas. No cosas divididas, no fue una cosa que solamente por la situación y el momento todo el mundo apoyó al obispo. Fue algo casi universal. Y yo creo que también llegó a empujar el momento, pero las preparaciones para la muerte, el asesinato de él, ya estaban en marcha. La evidencia es clara. Eso dio una excusa para los asesinos, pero no fue actualmente el proceso. Ahora yo voy a decirle una cosa personal, y hay muchas personas que tienen mejor análisis político que yo y mejor entendimiento de todo lo que significa ese juicio. Pero quiero decirle algo importante para mí, personal. Al momento de la comunión, y yo no sé cuántas personas aquí estaban en la catedral o en la basílica durante la comunión de Monseñor.
en esta universidad después de la matanza de algunos estudiantes aquí. Él salió del altar con 4 sacerdotes. El único papel de ellos fue llevar la comunión. Nadie quiso recibir comunión de otro sacerdote. Él dio comunión a 1000 personas solo, durante 45 minutos o más. Todos los miembros de la congregación recibieron de él. Yo durante ese tiempo tenía mucho miedo para él, para la iglesia, para el pueblo, por sus palabras tan fuertes, que yo sabía que los militares podían interpretarlo como traición. Y tenía mis ojos cerrados, parado allá, rezando para el pueblo, rezando para la iglesia, rezando para el Monseñor. Y una voz me preguntó: Padre, ¿quieres recibir el sacramento? Y él estaba frente. Yo no sé cómo él notó que yo no había recibido la comunión. Soy episcopal, no católico romano. Yo entendía las reglas. No da comunión a los herejes, perdón. Pero fue una regla bastante fuerte en ese momento. Y él me dio la comunión. El próximo día ocurrió el asesinato. Yo llamé inmediatamente a mi oficina para pedir a un gran hombre, Jorge Lara Braud, otro amigo del Monseñor, venir con una delegación de más alto rango de todas las iglesias. Y él preparó la delegación, yo regresé allá. La semana siguiente, después de esas terribles dificultades durante la ceremonia del entierro, yo estaba haciendo un sermón el próximo día. En medio del sermón me paré, no sé por qué ocurrió en ese momento, y yo en ese momento realicé que yo fui última persona de recibir la comunión de las manos de un santo. Fue un momento para mí difícil. Yo quedé 2 minutos sin decirme una palabra. Pero yo puedo asegurar que yo, un sacerdote episcopal, he jurado durante todos esos 30 años de nunca cerrar mi boca cuando estoy frente a una injusticia. El ejemplo de Monseñor no es solamente mío. En los últimos 70 años yo he viajado a 70 países. Y es increíble encontrar fotos, cuadros, pinturas, lemas que tiene el nombre y la figura de Monseñor Romero en todas partes del mundo. Él sigue un ejemplo estelar de la justicia y de la verdad. Gracias. Y es que el reverendo William
Wipfler es un sacerdote de la Iglesia Episcopal en Estados Unidos. Además fue director en 1980 para los derechos humanos del Consejo Nacional de Iglesias en Estados Unidos y amigo personal de Monseñor Romero. Jefe de la Delegación Ecuménica en solidaridad con el Arzobispo Romero del 21 al 26 de marzo de 1980. Inmediatamente escucharemos a la doctora Terry Carr, quien expondrá sobre el origen de las campañas contra los sacerdotes y algunas de las pruebas presentadas en el caso Romero. La doctora Terry Carr es profesora en Ciencias Políticas de la Universidad de Stanford. Aparte de sus méritos académicos y su especialidad en políticas del petróleo, es una de las expertas más importantes sobre la guerra salvadoreña y una reconocida analista de documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de la Agencia Central de Inteligencia. Su testimonio ha sido clave en los casos que ha promovido el CJA en territorio norteamericano contra militares salvadoreños acusados y condenados por graves faltas a los derechos humanos. Dejo con ustedes a la doctora Terry Carr. Gracias por la oportunidad de hablar con ustedes y gracias particularmente a Carlos y a Susana que me han invitado aquí a esa invitación en esta universidad que conozco de una forma no tan feliz, porque yo era una de las primeras personas entrando en esta universidad después de la matanza de algunos estudiantes aquí. Que fue filmado además y que salió en el film anoche de Romero, si algunos de ustedes podían verlo. Entonces, para regresar aquí a hablar de Monseñor Romero después de tener esas experiencias aquí es para mí un gran honor. Quiero decir una cosa personal primero a mis colegas aquí, porque estaba hablando de la presencia de Monseñor Romero en el mundo. Yo acabo de terminar un trabajo en el Congo y cuando fui al Congo tenía una gorra de un juicio del juicio que se llama Ramagosa contra Viris Casanova y Guillermo García, los generales del ministro de Defensa antes, y aquí hay algunos de los acusadores de ellos que están aquí con nosotros. Bienvenido a ustedes, Carlos Mauricio y Neris González aquí con nosotros. Estoy comenzando así porque me regalaron una gorra en este juicio después y la gorra dijo en inglés on a mission. ¿Cómo se dice eso? En una misión, ¿no? Yo tenía esa gorra en el Congo y un sacerdote que me estaba ayudando en el trabajo que estaba realizando de derechos humanos, me preguntó ¿de dónde viene esa gorra? Y yo dije, pero viene de un caso en El Salvador. Y él me dijo, ¿el caso de Monseñor Romero? No, pero yo era la experta en este caso también. Entonces el día siguiente tenía una invitación del arzobispo del África del Oeste, en donde estuvo no sé cuántos sacerdotes que vinieron de toda esta parte de África para escuchar una conversación sobre el caso de Monseñor Romero. Y al final, el arzobispo, que ahora no vive, estaba mirando gorra y me dijo, me presta esa gorra para una foto porque viene del Salvador y de la tierra de Monseñor Romero. Vi esa gorra, él tomó no sé cuántas fotos con esa gorra y después yo no podía agarrarlo otra vez. Yo dije, mira, eso es un regalo de El Salvador para usted. Él salió con una sonrisa que ustedes no pueden imaginar y lo tiene todavía, yo no sé, bueno, es muerto ahora, pero... Entonces, la primera cosa que tengo que decir que no estoy agarrando toda mi información de El Salvador de documentos desclasificados de Estados Unidos. He pasado
no sé cuántos años en este país trabajando y haciendo investigaciones, comenzando en el año 80, con entrevistas con el padre de Carlos Dada, que está aquí, con Memo Ungo, creo, con Vides Casanova y el general García en ese momento, después en Venezuela con José Napoleón Duarte, después en la campaña acompañando a Roberto D'Aubuisson, y tenía entrevistas dentro de los militares, la guerrilla, la izquierda, la derecha, la iglesia, por todas partes. Y lo que voy a decir es, en estos pocos momentos, aprendí de toda esta gente, y no solamente de los documentos declasificados en Estados Unidos, que están, como siempre, llenos de cosas buenas y cosas que no son correctos, como todos los servicios de inteligencia, ¿no? Lo que quería decir en los pocos momentos es mostrarle algunos de los problemas que tengo yo, tratando de convencer a un jurado, un juez en Estados Unidos, de los problemas del Salvador. Muchos de ellos no saben dónde está El Salvador, no saben el tamaño del país, no tienen la menor idea de las personas que viven aquí, entonces no tienen conocimiento del país y no saben mucho de la historia del país, generalmente no saben nada de la historia del país. Entonces yo comienzo con este 36, por favor. No, ¿eso es 36? No, ¿verdad? ¿Eso es 36? No. 36, sí, no, perdón. Ahí más abajo. Los números no son correctos. Más. ¿Puede ir más abajo? Lo siento, problemas técnicos. Sí, pero vamos más abajo porque debe ser dos cosas en el tuyo, ¿verdad? Con nombres distintos, diferentes. Esos son. No es más abajo. Ok, mira. Bueno, no importa, vamos a quedarnos aquí un momento. Entonces, la primera cosa que tengo que mostrar que eran los militares que eran el poder para todo ese tiempo en El Salvador y que el cambio a una junta civil militar no cambió la esencia del poder en este país. Eso es muy importante porque en todos estos casos ellos dicen que estaban tratando de construir una democracia aquí en El Salvador y que los militares no tuvieran el poder, que realmente el poder era de civiles. Y eso es una cosa que dicen los militares en su defensa siempre. Inclusive la famosa frase del abogado de Vides y el general Vides y Casanova y el general García, que dijeron que ellos dos eran el George Washington y Thomas Jefferson de El Salvador. No, eso era la frase de él. Entonces nosotros tenemos problemas tratando de hacer entender bien la realidad de este país. Y en el caso de Monseñor Romero era más complicado todavía. Y déjame explicar un poquito por qué. Nosotros estamos utilizando varias leyes que yo creo que Angu va a explicar quizás después, pero yo quiero hacer referencia a dos leyes diferentes. Un momento. Uno es una ley que se llama responsabilidad de mando. Y eso dice que el comandante del ejército tiene la responsabilidad para las cosas que suceden a las víctimas si tuvo control del ejército, de su ejército. Segundo, si sabía o si hubiera sabido de esta actuación de sus tropas. Y tercero, que no hizo nada para prevenir o para castigar a la gente que hizo violaciones de derechos humanos. Y eso se llama responsabilidad de mando. Eso era la ley en el caso de García y Vides. En el caso de Monseñor Romero es diferente, porque el caso de Monseñor Romero y la explicación de mi punto de vista en este juicio depende
en una vinculación de un aparato civil y un aparato militar que trabajaban en esa época juntos y que hubo mucha vinculación entre los dos. Entonces hubo el aparato militar, pero hubo también un aparato paralelo, un aparato que tenía miembros de los militares dentro, pero también tenía terratenientes pagando cosas, tenía las grandes familias pagando los costos de violaciones de derechos humanos, y era una vinculación de ese aparato paralelo con los militares. Lo que pasó con Monseñor Romero de mi punto de vista. Y déjame decir por qué estoy diciendo eso. Yo tengo que decir un poco de historia que quizás ustedes ya conocen, pero voy a tratar de enfatizar las cosas menos conocidas, ¿no? Ustedes quizás todos saben los raíces del orden en este país y de un aparato paramilitar en la época, en las décadas 60 y al comienzo de 70. Pero una cosa importante es que El Salvador formó parte de una serie de problemas en toda América Latina. Y en esa época, comenzando en 70, hubo grande miedo entre los militares en todo el continente de una victoria de los comunistas. Y entonces formaron una organización que se llama en inglés, porque el nombre es en inglés, el World Anti-Communist League, la Liga Anticomunista Mundial, que tuvo una rama en América Latina que se llama el Anti-Communist League de América Latina. Lo importante de eso es que en el año 75 ellos tomaron una decisión en Bolivia de un plan que se llama Plan Banzer. El Plan Banzer, voy a decirlo, que no, ¿ah? Yo te digo, pero no corresponde. Yo quiero estos números, pero parece que... ¿ah? No, ahora quiero, perdóneme, ¿no? Si puede meter 38, que es la amenaza con el símbolo, el Nazi símbolo. ¿Ok? Ya, exacto. Perdón. Mira, el Plan Banzer, estoy utilizando esto porque eso es algo que presenté en el caso Monseñor Romero y quiero mostrar la importancia de eso. El Plan Banzer fue un plan en América Latina de vigilar los sacerdotes en América Latina, porque tenía tanto miedo de lo que ellos pensaban eran sacerdotes rojos, sacerdotes terroristas, estoy diciendo todo eso entre comillas, sacerdotes que estaban acompañando a los pobres, y eso para ellos era un gran problema. Entonces formaron un aparato en toda América Latina de vigilar los sacerdotes y tener un archivo de las opiniones ideológicas y políticas de sacerdotes en toda América Latina. Eso comenzó en 75. En El Salvador tuvo dos organizaciones miembros de esa organización ultra derechista. Y tengo el símbolo nazista porque no estoy exagerando en ninguna forma. Hubo también ex-nazis de Alemania en esta organización.
Suárez Masón de Argentina, una serie de personas que eran los dirigentes de los escuadrones de muerte y del aparato represivo en toda América Latina. Entonces, los miembros de Liga Anticomunista era el PCN del Salvador y Orden como organizaciones. Y los primeros representantes en esta organización donde estaba discutiendo y haciendo archivos de los sacerdotes era gente como Luis Ángel Lagos, Roberto Dahuizón, José Francisco Guerrero de este país, Adolfo Cuellar, para los que lo recuerdan, y otra gente que fueron miembros de eso. De ahí surgió la idea de vigilar y investigar los sacerdotes en El Salvador, y formaron un escuadrón de muerte con miembros del ejército, pero pagado fuera del ejército, de mi punto de vista, la mayoría pagado fuera del ejército, que tenía ayuda del aparato del ejército, por ejemplo, los autos, las máquinas, algunas cosas que necesitaban para hacer sus actuaciones y sus operaciones, etc. Pero esta organización que utilizaba nombres diferentes en diferentes momentos, comenzaron a tener como blanco los grupos religiosos y las universidades religiosas en El Salvador, como blancos llenos de comunistas subversivos. Por ellos, los sacerdotes que fueron matados antes de Monseñor Romero eran todos comunistas, que no era en ninguna forma verdad. Y quería mostrar eso. Hay muchas de esas amenazas de muerte a Monseñor Romero, y lo siento que está traducido en inglés para la corte, pero porque yo quería, vamos a esa otra vez, podemos, el nazi one. Porque lo que eso dice es que en español, ustedes pueden tenerlo, eso viene de María Julia y la colección de Monseñor Romero. Esto dice que nosotros no somos comunistas, somos nazistas. Eso es lo que dice al principio de eso. Y está utilizando muchos de los mismos símbolos que utilizaron los otros grupos trabajando en Colombia, en Bolivia, en Uruguay, en otros países. Quería decir esto porque la idea de matar a sacerdotes surgió en toda América Latina en un momento. Y ellos comenzaron a hacer la campaña de 77 en ese país, de expulsar todos los jesuitas. Ustedes quizás saben de eso porque era causó un gran lío en el mundo, inclusive hubo en Estados Unidos algunos hearings del Congreso de Estados Unidos tratando de proteger la iglesia aquí en 77. Entonces, lo que pasó con Monseñor Romero tiene sus raíces aquí, en este aparato paralelo, pagado, que tiene raíces en el Estado, que tuvieron raíces en el Estado salvadoreño, en el ejército salvadoreño, en los terratenientes más ricos de El Salvador en ese momento, y trabajando junto con un énfasis en el peligroso de una persona como Monseñor Romero. ¿Y por qué apoyaba la reforma agraria? Porque apoyaba el esfuerzo de enseñar a los pobres, enseñarlos a leer, por su actuación en muchas cosas, ¿no? Y quiero contar en algunos momentos una anécdota que muestra eso, porque yo vine aquí en 82 con una delegación del Congreso de Estados Unidos. En esa época yo era profesora en Harvard, en el este de Estados Unidos, y la delegación era de Massachusetts, que está lleno de
congresistas católicos. Hay que entender eso. Entonces los 2 senadores eran católicos y todos los congresistas. Entonces yo fui con una delegación de Estados Unidos aquí y tuvimos una conversación con un terrateniente muy importante en ese país. Llegamos aquí y el jefe de la delegación, que era un senador ahora muerto, muy conocido, católico del estado de Massachusetts, cuyo nombre no puedo decir. Y el traductor era enfermo en ese momento. Él preguntó al terrateniente: mira, señor, dígame, ¿son los cubanos, los nicaragüenses, los nicaragüenses, los cubanos y los soviéticos que están causando todo ese problema aquí en El Salvador? Y yo traducí eso a él en inglés. Y este terrateniente dijo: no. Sí, yo al senador: no. Y él dijo: bueno, ¿quién está causando todos esos problemas en El Salvador? No son los comunistas, no son los cubanos, dijo este terrateniente. No son los soviéticos, no son los nicaragüenses. ¿Pero quién es entonces? ¿Quién está causando todos esos problemas? Él dijo: la iglesia. A esa delegación católica de Estados Unidos, él dijo: la iglesia. Es la iglesia que está causando todos los problemas aquí en este país. Entonces yo dije a ese senador y al grupo: él dice que es la iglesia. No, Terry, él no dijo eso, no puede ser la iglesia. ¿Qué iglesia? Yo dije: pero ¿cómo que iglesia? Estamos en América Latina, es la iglesia católica, ¿no? Y él dijo: no, él no dijo eso. Entonces el terrateniente, en inglés perfectamente bien dicho, dijo: sí, Senator, the church, it's the Catholic Church que está haciendo eso, ¿no? Entonces estoy diciendo eso para mostrar el odio que existía en ese momento de las cosas que estaban haciendo los sacerdotes acompañando a los pobres en este país. Voy a mostrar algunas otras cosas, si puedo, para mostrar, eso formó parte del motivo de por qué fueron asesinados Monseñor Romero. Quiero mostrar el The Diary of Saravia, the first page. Nosotros también estoy dando un poco algunos ejemplos de la documentación que hemos utilizado. Ustedes han escuchado quizás el famoso agenda del capitán Saravia, que fue capturado en San Luis Finca. Yo quiero mostrar solamente la primera parte, si pueden encontrarla, si no, el papel de Dawison, por favor. There it is. Esto, vamos a utilizar esto, eso está bien. We can use this one next, Nico. Esto es difícil leer, lo siento, pero esto es un papelito escrito por Roberto Dawison, que encontramos, encontraron, yo no, pero el coronel Majano tomó esta información en San Luis Finca en 80. Yo no puedo mostrarles toda esa información, pero voy a decir la lista, solo la lista que estoy traduciendo de inglés otra vez a español, y puede ser que hay algunos errores de español, inglés, español, pero para darle la idea de lo que ellos encontraron que podíamos mostrar al juez. Encontraron una ponencia que se llama ¿Cómo planificar un golpe de Estado contra la Junta Militar? Otro que se llamaba la Organización de los Escuadrones de Muerte, y su título formal era la Organización General de la Lucha Anticomunista en El Salvador. Otra ponencia: una nueva plan política para gobernar El Salvador, FAN, una
alternativa política. FAN era la organización antes de la formación de Arena. FAN después llegó a ser Arena. Otro, ¿cómo puedo decir eso? Capturando al ejército. Y el otro se llamaba Golpeando a la puerta del ejército de las Paracas. Y eso era un documento mostrando cómo la ultraderecha quería agarrar el ejército dentro del ejército, que quería crear un terror del comunismo, y un terror de comunismo que era muy exagerado para buscar el apoyo del ejército y de las personas que no querían apoyar la ultraderecha o que no formaban parte de eso. Eso era todo un plan ideológico de agarrar y tomar el ejército. Entonces nosotros podíamos mostrar eso, y con eso llegamos a tener algunas páginas de la agenda de Roberto D'Aubuisson. Aquí puede ver algunos de los pagos. Algunos de los pagos del Agarray a Sarabia y a otros. Y hay otra información. Él tenía una lista de las personas. Monseñor Óscar Arnulfo Romero, 35 años de su martirio. Conozca las vivencias de quien fue considerado la voz de los sin voz.